misericordia, hablamos de bendiciones, también hablamos de bienaventuranzas. Y yo voy a compartir con ustedes del libro de Hechos, capítulo 4, en adelante, un tema que Jesús lo encerró, o básicamente lo enseñó como dar. Amén. Jesús dijo, más bienaventurado dar. Esto no parece que no lo sabemos, ¿no? Más bienaventurado dar que recibir. Amén, así dijo Jesús. Si tiene Hechos 4, versículo 32, vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo lo titulé, soy más que bienaventurado. Esto que dijo Jesús no está en los evangelios, sino que es una palabra que está en el libro de Hechos, capítulo 20, 35, y que obviamente fue escrito por Lucas. Lucas era médico y era quien escribía, quien escribió el libro de los Hechos, transcribió el libro de los Hechos, pero básicamente son muchas de las cosas que habló y que contó también el apóstol Pablo. Pedro, Pablo, amén. Leo y dice así: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, digan conmigo, las vendían y traían el precio de lo vendido. Amén. Repito, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola? Y no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, o murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándole lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste tentar al Espíritu del Señor? He aquí en la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Quiero hablar de un tema que es rígido, porque cuando se habla de dinero o de dar, siempre es como que nos agarra un poquito de urticaria. Amén. Porque generalmente siempre se piensa que la iglesia está para dar. Amén. Y no para recibir.
Amén. Y uno dice, no, pues si yo voy a la iglesia me tiene que ayudar, me tiene que solventar, me tiene que, en esta situación, me tiene que aportar. ¿Es así o no? Siempre tenemos ese pensamiento, esa idea. Y cuando hablamos lo contrario, generalmente nos sentimos un poco mal, un poco como diciendo, no quieren meter la mano en el bolsillo. Menos mal que ya levantamos la ofrenda. Dicen tranquilo que no vamos a levantar la ofrenda. Pero sí es necesario hablar de estas cosas porque a veces se deja de hablar esto justamente por temor a que la gente se ofenda, que la gente diga, pero al final solamente le interesa la plata y así sucesivamente. Pero la Biblia, hermanos, habla de situaciones como esta que leímos. Y es bueno aclarar esto, porque también habla esto de nuestro corazón. Amén. Lo que leímos habla de una iglesia que estaba comenzando a levantarse, una iglesia que empezaba los primeros pasos y que obviamente necesitaba, para todo lo que venía por delante, para todas las campañas, para todas los evangelismos y para todo lo que iba a ser ir de ciudad en ciudad y de país en país, como pasó con el apóstol Pablo, necesitaba obviamente cómo solventarlo, cómo responder o cómo respaldar esto. Amén. Lo cierto es que vemos que en esa iglesia primitiva lo que surgió primero, lo que se cuenta primero, que surgió en el corazón de los primeros creyentes, era desprenderse de sus posesiones. Amén. Amén. Diga conmigo, desprenderse de sus posesiones. Esa era la iglesia. ¿Y por qué dice la iglesia que no había necesitados? ¿Por qué dice la iglesia que no decía ser suyo lo que tenía cada uno? Porque habían entendido que lo más importante no eran las posesiones que tenían, no era la casa, no era el carro, en ese entonces, hoy en día sería el coche, sino lo importante era de Jesucristo, y era tener una vida en Cristo plena, como ellos la sentían. Amén. Donde lo más importante era sentir de que Cristo estaba en el corazón de cada uno. Ahora, siempre la iglesia fue la que suplió la necesidad de la iglesia y de otros que no eran la iglesia. Siempre se puso en el tapete el hecho y muchas veces he escuchado hablar acerca del diezmo, y muchos dicen, no, pero el diezmo era el tiempo del tiempo de la ley y no el tiempo de la gracia. No es cierto. Porque, si no, fíjese lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 7, 8, del libro de Hebreos, si quiere anotarlo, después lo lee, y sobre todo en lo que es Reina Valera, dice, y hablando justamente del escritor, hablando del pacto viejo y el pacto nuevo, es decir, de los diezmos de Melquisedec en el tiempo de Abraham a los diezmos actuales. Dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. No dice recibieron, no dice recibirán, sino dice que reciben. Amén. Obviamente estamos hablando de un libro como Hebreos, que es un libro que está en el Nuevo Testamento. Pero, ¿por qué no se hablaba tanto, o por qué no surge tanto, o no se hablaba tanto en el Nuevo Testamento de los diezmos, por ejemplo? Sí se hablaba mucho de las ofrendas, como por ejemplo los filipenses que dieron una ofrenda importante a los hermanos de Jerusalén cuando estaban necesitados, cuando eran perseguidos. ¿Por qué? Sonrían, que Jesús le ama. Algunos están, si es posible, se están transformando. Algunos
no sé en qué, pero se están transformando. Quédese tranquilo, esto le va a servir. Es como cuando te dicen, viste, que eras chiquito y te daban de tomar la ruda machi con ajo, que decía esto te va a servir para los parásitos. No sé si recuerdan los parásitos, era horrible, pero uno lo tomaba diciendo, bueno, me va a servir, no me gusta, pero me va a servir. Bueno, la palabra de Dios a veces es así, a veces nos cuesta tragarla, pero luego nos hace bien. Amén. Amén. ¿Por qué no se hablaba tanto entonces del diezmo? Porque, hermanos, no era necesario. No era necesario. Porque la iglesia comenzaba a hacer lo que realmente Dios quería que hiciera. Que era dar sin ningún tipo de tapujo. No le decía dar 10%, ver, calculaba ese es el 10%, no. No, porque cada uno decía, yo tengo una casa, la vendo y la pongo a los pies de los apóstoles. Amén. Tenía un coche, Federico, lo vendía y decía, esto lo pongo para los que están necesitados. Amén. En ese contexto no era necesario hablar ni de diezmo ni de ofrenda. ¿Por qué? Porque la iglesia crecía en un ambiente donde las posesiones no eran lo importante, sino que Jesucristo era lo importante en su vida. ¿Me sigue, hermano? Amén. Y este espíritu hizo de que, como dice aquí, se veían, ¿qué cosa? Dice, la multitud que creía era de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. ¿Amén? Sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y otra versión, que es la versión de Dios habla para todos, dice, obrando milagros, o sea, en el versículo 33 dice, obrando milagros los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Es decir, ¿cuál era el resultado de un corazón dadivoso? Un corazón que lo que más le interesaba era tener a Cristo en su vida. Eran los milagros, era la predicación del Evangelio, era el poder del Evangelio en plenitud. ¿Me sigue, hermano? Amén. ¿Y qué pasa con esto? Claro, en ese contexto, el diezmo sencillamente era algo que había quedado circunscripto a la ley. Los judíos lo tenían y lo respetaban por la ley. Pero los cristianos nuevos daban mucho más que eso. Amén. Daban mucho más que eso. Y eso hacía de que la iglesia no solamente crecía en cantidad, sino crecía en poder. Amén. Ahora mi pregunta es, cuando había un necesitado, ¿quién sostenía a ese necesitado? Cuando había un necesitado, lo vuelvo a preguntar porque algunos enmudecieron, no pueden abrir su boca. Cuando había un necesitado, ¿quién proveía a los necesitados? La misma iglesia, la misma hermana. La iglesia. Amén. La iglesia. Dios mío, proveele a aquel que no tiene, Señor, dale que... No, la iglesia era la que decía, yo pongo esto para aquellos que no tienen. ¿Y quién es la iglesia? Yo. A algunos les cuesta decir, ¿eh? ¿Quién es la iglesia? Yo. Yo soy la iglesia. Amén. Yo soy la iglesia. Este era el espíritu que motivaba en ese entonces a la iglesia. Y escuche esto, hermanos. Escuche esto porque es importante. La gente que dio todo
para la iglesia, en muchos casos no le había quedado nada, pero a los que le habían quedado, al poco tiempo se le fue quitado. Porque a la iglesia, cuando comenzó la persecución, el imperio romano le sacó todas sus posesiones. Amén. Es decir, vos no lo diste y tenías, bueno, el imperio romano decía, bueno, todas las posesiones de los cristianos se las vamos a sacar. Pero aquel que había dado de corazón, y ya no tenía nada, no lo dio para el imperio romano, lo dio para los cielos. Y eso que dio queda registrado en los cielos. ¿Me sigue, hermano? Y esto es importantísimo que lo tengamos presente. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora no dimos más, entonces tengo que vender mi casa o mi bicicleta y ponerlo a los pies del pastor. No. Quiere decir, hermanos, que si usted diezma, da lo mínimo. Escuche, da lo mínimo. Solamente está dando una parte que es del Viejo Testamento, pero nuestro corazón, no solamente el diezmo, la ofrenda, sino el ayudar a otro que necesita. El corazón que Dios quiere para que realmente la gloria de Dios se manifieste en la iglesia, en tu vida, en tu familia. Es un corazón dispuesto a dar, es un corazón bienaventurado, porque es más bienaventurado dar que recibir. Amén. A esto yo quiero impulsar, o mejor dicho, enseñar. Esto que la Biblia enseña también. Y que vuelvo a reiterar, muchos no lo hablan. ¿Por qué? Por temor. Temor a que algunos se enojen y digan, no, yo no voy a ir porque hablan de plata. Claro, porque la plata solamente es para como es para los bancos o para la gente que tiene empresas, pero no para la iglesia. La iglesia tiene que sostenerse lisa y llanamente como pueda, haciendo peripecias. Y cuando hablamos de la iglesia hablamos de todos nosotros. Amén. Porque ¿quién no estuvo necesitado alguna vez? ¿Quién no estuvo necesitado alguna vez? Y en su necesidad o en la necesidad de alguno, la iglesia muchas veces aportó. Amén. Es así. Aportó. Ha habido situaciones, hermanos, que no han tenido para, por ejemplo, para hacer un velatorio y la iglesia juntó dinero para poder ayudar. Amén. Pero este es el espíritu que Dios quiere que tengamos. Y esto no quiere decir nada, no quiere decir que ahora diga el pastor me está imponiendo que yo venda mi casa, el pastor dijo que yo tengo que vender el coche para que pueda. No me malinterprete, solamente estoy enseñando lo que era el espíritu de la iglesia primitiva. Amén. La Biblia también dice en 1 Corintios 9:7, ¿no? 7:9, me equivoco, eso 9:6 y 7. Dice, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Dice, cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Y usted dirá, bueno, o alguno dirá, pero está hablando de esto porque las arcas de la iglesia están mal, porque las ofrendas no alcanzan, porque el diezmo no es suficiente. No pasa por ahí esto, sino sencillamente para que ustedes no se pierdan la bendición de ser bienaventurado en Dios. La palabra bienaventurado significa experimentar una bendición profunda, plenitud de vida y gozo duradero, más allá
de una simple felicidad temporal. La palabra denota ser dichoso, afortunado y bendecido por Dios. Sentirse bendecido por Dios. Sentirse que uno tiene la plenitud del Señor. Y que no hay nada, y aún lo material, que lo pueda atar a nada de esta tierra. Amén. Sino que uno puede decir, todo lo que tengo no es mío, sino del Señor. Porque es la realidad. La palabra dice, mío es el oro y la plata, dice Dios. Dice Jehová. Amén. Y toda la plenitud de la tierra es mía. Por eso es importante que entendamos esto y lo tengamos bien en claro. Porque a los judíos, cuando vemos ahí en el libro de Malaquías, capítulo 3:10, Dios los exhortó con dureza. Le dijo, ustedes son malditos. ¿Por qué? Porque dejaron de dar sus ofrendas y sus diezmos. Amén. Pero dice, probadme, si ustedes vuelven a dar su ofrenda y su diezmo, si no voy a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Así le decía Dios. Porque ellos habían dejado de dar. Para la iglesia, Dios derramó, como dice allí la palabra, abundante gracia, porque la iglesia dio desinteresadamente aún de sus propiedades. Amén. Y está mal por ahí que lo diga, pero porque esto también puede ser tema de algún cuestionamiento, ¿no? Hay algunos son gente nueva y no saben, los más viejos saben. Pero, para que usted tenga una idea, este terreno, esta casa, este lugar se construyó o se compró este terreno gracias a que yo doné un vehículo. El único vehículo que tenía, lo doné para que la iglesia pudiera comprar este terreno. Amén. Amén. No digo para jactar, ni para que sea algo que quiera engrandecer, no. Lo digo para que ustedes entiendan cómo son las cosas. Y cuando lo di, no era ni pastor, ni siquiera tenía planes de serlo. Pero sin embargo, Dios quiso así que sea. Amén. ¿Me entiende lo que le quiero decir, hermano? Simplemente lo di porque sentí que era más necesario para que Dios pueda manifestarse en este lugar, que pudiera haber una iglesia en este lugar. Amén. 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 ¿Quiere ser bienaventurado? Amén. ¿Quiere ser bienaventurado? Amén. Bueno, entienda esto. Y esta aclaración que hago de la palabra, de esto que estamos hablando, simplemente para que se borre por ahí algunos malos entendidos que hay con respecto a eso. Lo he escuchado un montón de lados con respecto a si el diezmo sí, el diezmo no, si era de ese tiempo de la ley, si era del tiempo de la gracia. Para el tiempo de la gracia el diezmo no interesaba como tal, porque vuelvo a repetir, porque la iglesia lo daba todo. Amén. Es decir, no daban el 10% de lo que tenían, daban todo lo que tenían. Amén. ¿Me sigue, hermanos? Mi pregunta es, ¿cuánto da usted? ¿Cuánto le da a Dios? De corazón, ¿eh? Y esto no tiene por qué responderlo, sino esa respuesta de su interior, de su corazón. Lo que pasó con Ananías y Zafira fue algo contundente. Ellos vendieron un terreno. ¿Cuál fue el tema? Ellos vendieron su terreno y dijeron, entre el esposo y la esposa, que no, vamos a decirle que, qué sé yo, eran $10,000, vamos a decir que lo vendimos 5,000 y nos quedamos con 5,000. Amén. Y ellos dijeron, no, vendí el terreno, tener $5,000. Y el Espíritu Santo, que todos lo saben, sacó toda la luz y ahí dijo, ¿por qué mentiste? ¿Por qué Satanás puso eso en tu corazón? Pedro dijo, ¿por qué puso Satanás eso en tu corazón? Porque
Le dijo, si lo vendiste, si lo querías dar, lo dabas. Y si no lo querías dar, no lo dabas. Si vendiste en 10.000 y no querías dar nada, Dios no te iba a decir nada. Pero ¿cuál era el pecado? Mentirle al Espíritu Santo. Amén. Amén. Y cuando nosotros decimos dar una ofrenda, cuando nosotros decimos dar una ofrenda, como dice la palabra, de que siempre escasamente segará, es como decir, digamos, algo que nos sobra o algo que no nos perjudica o que no nos dé mucho peso. De alguna forma estamos mintiendo. Amén. Amén. Cuando nosotros decimos diezmar y no damos el 10% de eso, sino que damos menos, diciendo que ese es la cantidad, le estamos mintiendo al Espíritu Santo. ¿Me sigue? Y esto no es un tema de cantidades. No está predicando un contador acá para decir, a ver, y yo tampoco lo voy a pedir, ya me recibo sueldo, a ver. No. Es un tema de conciencia. Es un tema de conciencia tuya con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Es un tema que vos tenés que solucionar con el Señor, no yo. Pero es un tema que así como pasó con Ananías y Zafira, ¿qué es lo que le pasó a Ananías y Zafira? Los dos murieron. Amén. Bueno, de a poquito, cuando tenemos en nuestro corazón esa avaricia, vamos muriendo espiritualmente. No morimos en el sentido de Ananías y Zafira, pero espiritualmente vamos muriendo. Lo primero que empezamos a hacer antes de dejar de congregarnos es empezar a especular con lo que doy. Escuchá, empezar a especular con lo que doy. Y vuelvo a repetir, ese es un tema tuyo con Dios, no mío. No me venga a decir, pastor, pero si yo doy tanto, y pastor, no, es un tema tuyo con Dios. Pero lo que yo no quiero es que te mueras espiritualmente. Y comenzar a morir espiritualmente, en muchos de los casos, es porque entró Satanás en tu corazón, en esa avaricia. Amén. Y comenzás, primeramente, en decaer en lo que doy. Ya no soy sincero. Ya no doy una ofrenda, doy una limosna. Amén. ¿Sabés lo que es una limosna? Esa limosna es la que le das a una persona que por ahí pasás por la calle y decís, está necesitada, toma, te doy lo que sobra. Dios no es un limosnero. No necesita nuestra limosna. Sí, lo que necesita es la gratitud de nuestro corazón. Porque Él se siente contento cuando nosotros estamos dispuestos a darle porque sentimos gratitud hacia Él. Él no necesita nada nuestro, pero sí ve con agrado cuando damos, como dice la Biblia, con alegría. Amén. No con tristeza, ni por necesidad, como esperando de que si yo doy esto, Dios me va a bendecir, me va a multiplicar. Y a veces las bendiciones que Dios te da no son materiales. Muchas veces las bendiciones que Dios te da son espirituales, o son en tu familia. Amén. O son en tu familia. Vos decís, reclamás cosas a Dios, pero Dios dice, ¿cuánto te daría si hubiera un corazón agradecido? Amén. Amén. Un corazón agradecido. No es la cantidad, es la sinceridad. De aquello que doy, lo doy, sabiendo que doy todo lo mejor que puedo dar a Dios. ¿Me seguís hasta ahí? Por eso decía David, cuando en alguna oportunidad tuvo que dar una ofrenda, por ahí por el capítulo, por 2 Samuel,
no recuerdo el capítulo ahora, pero uno de los últimos capítulos, cuando David tuvo que dar una ofrenda y el dueño del campo dijo, bueno, yo te voy a dar los animales para que dé la ofrenda, David dijo, no, yo te lo voy a comprar, porque no voy a ofrendar nada a Dios que no me cueste. ¿Escuchaste lo que te dije? Escuchá lo que dice David, alguien que tenía el corazón conforme a Dios. Nada le voy a dar a Dios que no me cueste. Amén. La pregunta es, ¿qué damos nosotros a Dios que nos cueste? ¿Qué le damos a Dios que nos cueste? A veces, lamentablemente, ni el tiempo le damos, ni nuestro esfuerzo, y mucho menos una ofrenda de gratitud. A veces simplemente reclamamos cosas a Dios, pero no hay un corazón agradecido. Y en ese contexto, hermanos, en ese contexto, lamentablemente, no estamos siendo bienaventurados. En ese contexto, Dios no nos puede dar todas las cosas o toda la alegría y el gozo que quisiera darnos. Porque en nuestro corazón hay reticencias, hay especulaciones, hay cosas que le estamos poniendo a Dios, intermediando para que Dios no nos pueda bendecir como quisiera bendecir. Amén. Sé que la palabra que digo no es de mucho gloria a Dios y aleluya. Sé que la palabra que le estoy enseñando no es para que ustedes se tiren al piso y le den gracias a Dios, o lloren, o digan, ¿cómo me fui libertado de la iglesia? Pero tenga la plena seguridad que la palabra que yo le enseño apunta a que Dios pueda bendecir. A que Dios pueda bendecir. Amén. ¿Sabe una cosa? Ese es el propósito y eso es lo que Dios quiere. Bendecirte. Mi recomendación es, dale lo mejor que puedas dar. Amén. Dale lo mejor que puedas dar. No especules con Dios. No quieras negociar con Dios. Te doy esto y vos me... Dale de corazón, con gratitud. Yo te puedo asegurar que Dios te va a mostrar cuán bueno es poder ser generoso. Cuán bueno. Porque no se trata de lo que das, sino lo que te queda en tu corazón. Por eso Jesús dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Porque cuando das, y lo das de corazón, eso no solamente se escribe en los cielos, sino que te genera en el corazón paz, gozo y alegría. Amén. ¿Saben que hay un banco en los cielos? ¿Sabían que hay un banco en los cielos? Amén. ¿Sabía o no? Amén. ¿Cuántos sabían? A ver, levanten la mano los que sabían. Ahí en el banco de los cielos no hay problema con el dólar, que sube y baje, no hay especulaciones. Hay un banco en los cielos. Eso es así y es bíblico. Ese banco lo maneja el Señor. Y todo lo que uno dé, todo lo que uno da aquí en la tierra, es escrito ya en los cielos. Todo lo que das acá en la tierra, Dios lo tiene registrado en los cielos. Y ese mismo banco es tu respaldo, porque lo que das aquí en la tierra y está en los cielos, es el respaldo que Dios tiene el día que tenga que salir a ayudarte, a cubrir tu descubierto, como pasa en el banco, ¿no? Con los plazos fijos, no, con la cuenta corriente, ¿no? Ahí le digo a Horacio que sabe eso. ¿Viste? El banco, cuando tenés cuenta corriente, va y descubre el descubierto, ¿no? Bueno, cuando vos tenés los cielos y diste de corazón, Dios siempre va a ayudarte, Dios siempre va a respaldar aquí en la tierra también. Amén. Ponte de pie.
Y vamos a orar. Vamos a orar. Mi anhelo, mi deseo es que Dios te bendiga. Y no hay mejor gozo, mejor alegría cuando cualquiera de ustedes me puede decir: Dios me bendijo. No sé, una casa, un coche. Dios me bendijo con mi familia porque se restauró mi familia. Dios me bendijo porque tengo paz, porque encontré la tranquilidad que necesitaba. Puedo asegurar que no hay mayor gozo para mí que ver la bendición de Dios en tu vida. Porque eso es testimonio de que la obra de Jesucristo se sigue extendiendo. Y si muchas veces no llegamos a recibir, es porque no tenemos o no hemos tenido nada para dar. Amén. Sí, es cierto. La salvación es una ayuda de Dios. Amén. Cuando venimos a Jesucristo, el Señor te extiende un pagaré, te extiende un dinero de ayuda, digamos así, ¿no? La gracia es eso. Es un regalo que no merecemos. Pero una vez que conocemos al Señor, somos nosotros los que tenemos que empezar a guardar en los cielos todas esas bendiciones, en todo aspecto. En este caso hablamos de lo económico, lo monetario, pero también con tu vida, con lo que hagas con tu vida, con lo que hagas para servir a Dios, con lo que hagas con tu tiempo, con lo que hagas para que otros conozcan a Cristo. Todo eso también suma. Y Dios puso esta palabra en mi corazón, que sinceramente nunca la leí muchas veces, pero nunca entendí esto. Que es una bendición que ustedes pueden entender y compartir. Porque esa es la iglesia que el Señor quiere. Una iglesia dadivosa, una iglesia generosa, una iglesia que esté dispuesta a darle todo al Señor, porque Él dio todo por nosotros. ¿Qué mejor fecha en este tiempo, en esta Santa Cena, como para reconocer que el Señor ha dado todo por nosotros? Y que no hay plata en el mundo, no hay tesoro sobre la tierra que pueda pagar eso que el Señor hizo por nosotros. Hoy quizás no nos demos cuenta, porque es todo gratis. Y como todo lo que es gratis muchas veces lo desechamos, no le damos el valor que tiene que tener. Pero cuando estemos en los cielos, en su presencia, vamos a poder entender con toda plenitud todo lo que Él hizo, todo lo que Él hace para que podamos mantenernos en esta fe. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias en esta tarde. Gracias